Las emociones siempre han sido parte de nosotros. Dios nos creó con emociones, Dios nos creó con sentimientos, y las emociones no son negativas ni positivas. Todas las emociones son necesarias para nuestra vida. El enojo, la tristeza, la alegría son emociones que nos caracterizan y siempre estarán con nosotros. El problema es que a veces nosotros hacemos las cosas desde la emotividad, hacemos las cosas desde el sentimentalismo, hacemos cosas desde el afecto, desde el cariño, y no siempre esas decisiones son las mejores. El mensaje de hoy tiene que ver con eso, porque muchos de nosotros hemos a veces tomado decisiones desde la emotividad, desde los sentimientos, y no siempre desembocan en buenas consecuencias. Un ejemplo de esto es Sansón. Sansón se enamoró de una mujer que eran enemigos de Israel, y Sansón tiene un romance, se enamora de Dalila, una mujer que lo desvió del propósito del Señor. Y Sansón se enamoró. El texto dice que Sansón le entregó todo su corazón, le descubrió todo su corazón. Sansón no escatimó en entregar sentimientos, en enamorarse, en involucrarse sentimentalmente, emocionalmente con una persona que no estaba en el camino del Señor y que no lo llevó al propósito del Señor. Sansón, por enamorarse de esta mujer, perdió de vista el propósito, perdió de vista lo que Dios quería hacer en él. Sansón pierde sus dos ojos por enamorarse, por involucrarse sentimentalmente con una persona que lo alejó del propósito del Señor, porque los sentimientos nublan el propósito, los sentimientos nublan nuestra visión espiritual, no nos dejan tomar decisiones. Otro ejemplo del sentimentalismo es Jonatán. Jonatán, el hijo de Saúl, el príncipe. Él no tomó una buena decisión al seguir a su padre hasta el último. Saúl nunca estuvo en los caminos del Señor, Saúl nunca tuvo el corazón de Dios, Saúl nunca entendió cuál era el propósito de Dios. Y Jonatán, una persona que tenía el corazón de Dios, que amaba a David, el hombre de la unción, se dejó llevar por su sentimiento que tenía a su padre, y por esta causa Jonatán muere. Por involucrarse sentimentalmente, emocionalmente, más que a Dios, más que al propósito del Señor, Jonatán perdió de vista el propósito por apoyar, por ser fiel a su padre. Los sentimientos nublan nuestras decisiones, los sentimientos y emociones nublan lo que Dios tiene para nosotros, y perdemos de vista el propósito del Señor. ¿Cuántos de nosotros o cuántas veces nosotros no hemos podido conocer el propósito o la voluntad de Dios porque tenemos sentimientos arraigados, porque tenemos emociones y afectos hacia cosas o personas que nos alejan del propósito del Señor? Tal vez tenemos un amor excesivo hacia nuestro padre, hacia nuestra madre, hacia nuestros hermanos o hacia nuestros hijos. Quiero decirte que el propósito del Señor está por sobre lo sentimental. Dios nos ama mucho, Dios nos ama en exceso, pero ¿sabes qué? Dios no se deja llevar por la emotividad que nos tiene, porque aunque Dios nos ama mucho, Él nos corrige de igual manera. Dios no tiene problema con los sentimientos, Dios no tiene problema con las emociones. Somos nosotros que a veces nos dejamos llevar por los sentimientos, a veces no queremos corregir a nuestros hijos porque tenemos un sentimiento arraigado. A veces no queremos cortar relaciones, amistades, porque tenemos un sentimiento arraigado. Lo sentimental no puede estar por sobre el propósito del Señor, no puede estar por sobre lo que Dios quiere para ti y para mí. En una oportunidad yo estaba orando al Señor, y en esa oración yo lloraba. Lloraba mucho porque yo quería que Dios hiciera algo. Y en medio de esta oración Dios me contesta y me dice: ¿sabes qué? Tus lágrimas tocan mi corazón. Tus lágrimas me conmueven, tocan mi corazón. Pero ¿sabes qué? Las cosas no van a cambiar porque tú estás llorando. Porque Dios no se dejó llevar por mi emotividad. Dios no se dejó llevar por el amor que me tiene. Su propósito está por sobre nuestros deseos, sobre nuestros intereses y sobre nuestras emociones. Nuestras emociones nublan el propósito, perdemos de vista el propósito.
Tal vez Abraham perdía de vista el propósito cuando le nació su hijo y estaba muy involucrado con su hijo. Quizás por esa razón Dios le pidió que sacrificara a su hijo. Tal vez Abraham estaba perdiendo de vista el propósito. La enseñanza o el mensaje que yo te tengo este día es que podamos tomar decisiones en base al propósito del Señor y no en base a nuestra emotividad. Nunca una buena decisión será en base a una emotividad, nunca. Porque la emotividad dura un momento, porque los sentimientos duran unos minutos, porque los afectos se acaban en algún minuto. Pero el propósito es un propósito eterno. El plan de Dios es un plan eterno. Y eso no se puede dejar llevar por nuestra emotividad o por nuestros sentimientos. Jesús, en una oportunidad, se da vuelta y le dice a los discípulos: ¿esta palabra les ofende? ¿Les ofende que les diga esto? Si se quieren ir ustedes, váyanse. Porque Jesús no tenía problemas con los sentimientos. Jesús no tenía problemas con las emociones. Y Jesús sí que amaba a sus discípulos. Pero si los discípulos no estaban dispuestos a seguirlo hacia el propósito, tal vez no eran dignos de Él. Porque ninguno que deja o padre o madre o casa o hijos no es digno de mí. Yo quiero invitarte este tiempo a que podamos reconsiderar nuestras decisiones, a que podamos repensar cuando vamos a tomar decisiones y no nos dejemos llevar porque tenemos un sentimiento hacia una persona, tal vez hacia un familiar, hacia un amigo, hacia una amiga. Es tiempo de tomar decisiones en base al propósito y no en base a nuestra emotividad. Que el Señor te bendiga. Bendiciones.